Bien, para resolver este problema que son operaciones con funciones, tenemos dos funciones y nos piden hallar 5 operaciones, obviamente trabajadas con f y g. Para ello, primero tenemos que ver los dominios. Y los dominios, tanto de f, o el dominio de f y el dominio de g. Así que comencemos la primera parte, dominio de f. El dominio de f es, bueno, la función es x al cuadrado menos 1, así que estamos en el caso en el que x al cuadrado, o bueno, raíz cuadrada de a, donde a tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, lo que se encuentra dentro es x al cuadrado menos 1 igual a 0, mayor o igual que 0. Entonces, aquí recuerde lo siguiente, de acuerdo a una propiedad. Recuerde que cuando se tiene a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces, en este caso, x al cuadrado menos 1, lo puedo escribir así, menos 1 al cuadrado igual a x menos 1 por x más 1, y esto mayor o igual que 0. Ahora, los valores críticos aquí se obtendrían igualando a 0 cada factor. Entonces, serían x menos 1 igual a 0, el cual se daría valor crítico x igual a 1, y x más 1 igual a 0, lo que daría valor crítico x igual a menos 1. Ubicamos en la recta menos 1 y 1. Serían puntos cerrados. Más, menos, más. Pinto la parte que tiene signo positivo, pues el signo de la inecuación dice mayor o igual. Entonces, el dominio de f sería de menos infinito hasta menos 1 cerrado, unión, de 1 cerrado a más infinito. Ahora, parte 2. Vamos con el dominio de g. G de x en este caso es 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2 por x más 4 por x. Entonces, en este caso, se da la siguiente situación. A sobre raíz cuadrada de b. Entonces, abajo, el b tiene que ser mayor que 0. Entonces, solo nos fijamos en la parte que se encuentra dentro de la raíz cuadrada, que sería x menos 2 por x más 4 por x, y eso tiene que ser mayor que 0 nada más. Entonces, valores críticos igualando a 0 cada factor, porque es de grado 1. Entonces se tendría x menos 2 igual a 0, lo cual da x igual a 2. Luego x más 4 igual a 0, lo que da x igual a menos 4 y x igual a 0. Entonces tenemos 3 valores críticos aquí. Ubicamos en la recta menos 4, 0 y 2.
El signo de la desigualdad es estrictamente mayor, así que estos valores críticos son abiertos. Comenzando del lado derecho, vamos a colocar signos más, menos, quedándome con el signo positivo. Entonces el dominio de G sería de menos 4 abierto a 0 abierto, unión de 2 abierto a más infinito. Bien, una vez que tenemos eso, la parte 3 va a ser en hallar la intersección de dominios. Es decir, dominio de F intersectado con el dominio de G. Así que lo tenemos ahí, a la vista. Vamos a dibujar la recta. Vamos a ubicar el intervalo o los intervalos que definen el dominio de F. Cerrado. Y esto va a la izquierda. Y 1. Cerrado también. Y va a la derecha. Y en el caso de G, tendríamos de menos 4 a 0. Menos 4 abierto hasta 0 abierto. Y luego de 2 abierto hasta más infinito. Entonces la parte común sería esto y todo esto de aquí que iría a más infinito. Entonces para dibujar, o mejor dicho ya escribir el dominio de F intersectado con el dominio de G sería igual a el intervalo abierto en menos 4 hasta menos 1 cerrado, unión de 2 abierto hasta más infinito. Una vez que tenemos eso, ya podemos comenzar con F más G. Y F más G en X se define como F de X más G de X. Y F de X es la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1 más G de X, que es 1 sobre la raíz cuadrada de X menos 2 por X más 4 por X. X menos 2 por X más 4 por X. Y esto para todo X que pertenece al intervalo de menos 4 hasta menos 1 cerrado, unión de 2 abierto a más infinito. Luego, F menos G en X sería F de X menos G de X. Y como se definió en clase, sería raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1 menos 1 sobre raíz cuadrada de X menos 2 por X más 4 por X. Y esto para todo X que esté en ese dominio común. De menos 4 a menos 1 cerrado, unión de 2 abierto a más infinito. Luego nos pedían hallar F por G. F por G
en x será igual a f de x por g de x. Entonces eso es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 por 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2 por x más 4 por x. Que es lo mismo decir escribiéndolo en una sola fracción, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2 por x más 4 por x. Que lo podríamos escribir todo en una sola raíz cuadrada aplicando propiedades de exponentes con radicales, obviamente. X al cuadrado menos 1 sobre x menos 2 por x menos 4 por x más 4 por x. Esto para todo x que pertenece al intervalo de menos 4 abierto a menos 1 cerrado, unión de 2 a más infinito. Ahora, el ítem D nos piden f sobre g en x, que será igual a f de x sobre g de x. Y f de x es todo la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 sobre g de x, que es 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2 por x más 4 por x. Y aquí podemos aplicar propiedades de división de fracciones, en el cual esto pasa aquí a multiplicar y el 1 se queda abajo. Entonces quedaría simplemente raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, sobre esto un poquito, multiplicado por raíz cuadrada de x menos 2 por x más 4 por x. Y podemos escribir eso en una sola raíz cuadrada. X al cuadrado menos 2, pero menos 1, por x menos 2 por x más 4 por x. Esto para todo x que pertenece al intervalo de menos 4 a menos 1, unión de 2 a más infinito. Y también tenemos que determinar, bueno, aquí no hay problema con esta expresión, nunca se va a hacer 0, así que aquí no quitamos ningún valor. Veamos el otro caso. G sobre f. Esto será igual a g de x sobre f de x. Entonces, reemplazando, tendríamos g de x, que es 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2 x menos 2 por x más 4 por x entre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Entonces, a esta expresión podemos aplicar las propiedades de exponentes, pero antes de ello nosotros debemos observar que esto de aquí no se puede hacer 0. Y los únicos valores donde eso se hace 0 es precisamente en los extremos de su dominio, tanto en menos 1 como en 1. Así que lo que tendríamos que hacer es quitar esos valores. Bueno, para ello podríamos decir para todo x que pertenece de menos 4 hasta menos 1, pero ya no sería cerrado,
sino abierto. Unión de 2 a más infinito. Bueno, g de x sobre f de x lo podría escribir también de esta manera, aplicando división de fracciones. 1 entre la raíz, y esta raíz multiplica a la raíz que tiene acá. Entonces tendríamos x menos 2 por x más 4 por x al cuadrado menos 1, que lo escribo en una sola raíz. Y sería t y a. Sería todo el ejercicio.